Habitualmente acá probamos vinos en la columna de los viernes y me pareció interesante contarles otros usos que hay de la uva. Algunos que cuando se los cuente van a decir, ah, sí, claro, ahora que me lo decís me suena. Y algunos que son novedosos y que tienen que ver con el uso mucho más inteligente, sobre todo de los residuos que quedan en los procesos productivos. Si pensamos en uvas, vamos a estar pensando obviamente en vinos, vamos a estar pensando obviamente en fruta que podemos conseguir en las verdulerías, vamos a estar pensando en pasas de uva. ¿Consumen pasas de uva? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí, en el mix de la mañana. Sí, en el mix de la mañana, sí, pasas de uva también. El budín con pasas al ron. Excelente. El budín de pan con pasitas. No, yo dejo también. las pasas toda la noche remojadas en brandy o en ron. Sí. Y al día siguiente hago el budín. Excelente. Yo me comería así, bueno, las pasas de uva. Esas son como, sí, son muy ricas. Y aparte te dan dulce y no necesitas las rubias azúcar. son ricas. Sí, claro. Todas. Bueno, todos esos son los usos que tenemos mucho más en nuestra cabeza. Vinos, bebidas, algún tipo de destilado, como una caña o como algún tipo de brandy. Bueno, esos son usos tradicionales. Ahora, ¿qué más podemos hacer con las uvas? Bueno, tenemos los mostos. ¿Para qué se usa el mosto de uva en el mundo? Yo creo que era el mosto. El mosto es la uva ya prensada, es un líquido donde están los azúcares, las pieles, las semillas. Bueno, los mostos, por ejemplo, se utilizan en el mundo para endulzar alimentos. Muchos de los alimentos que consumimos, por ejemplo, galletitas y todos los procesados, en vez de utilizar azúcar de caña, utilizan mosto para hacer el endulzar la preparación. ¿Sí? Perfecto. Obviamente ahí estamos viendo, esto no es mosto, esto es lo que queda del proceso productivo, estos son los ollejos. Tenemos que pensar que de 100 kilos de fruta de la vid que se utilizan, quedan 25 kilos de desechos, de los cuales el 50% es piel, el 25% son tallos y el 25% restante son semillas. Entonces, con la uva fresca hacemos vino, hacemos pasas de uva, hacemos fruta de consumo. Con esa misma uva podemos hacer vinagre de uva. ¿Sí? Que es otro producto que se utiliza muchísimo en gastronomía. Aceite. Y el aceite en realidad se hace con las pepitas, con las semillas. Qué rico. Podemos hacer aceite de uva, de las semillas de la uva. Así en su momento le estoy diciendo a mamá, acordate, puedes hacerlo de nuevo. Milanesas fritas en aceite de uva. Excelente. Bueno, camino de ida. Vos sabés que los aceites tienen distinto punto de ebullición, ¿no? La voy a probar. Muy intenso, claro. Y depende si es de uva o es de sésamo o de qué sea el aceite, vamos a tener otros sabores. En Estados Unidos yo he visto que se vende mucho el aceite de uva. Sí, claro, es muy común y es un derivado del proceso productivo. ¿Qué más vamos a poder hacer? Mermeladas, jaleas, ¿no? De consumo directamente. Y estamos viendo una imagen interesante. Se hacen muchos extractos para teñir, ¿sí? Para hacer tinturas. Con la uva nosotros podemos hacer tinturas. ¿Por qué? Porque se hace un extracto que es muy colorante. Yo siempre cuento que en el vino el color proviene de la piel de la uva. Bueno, con esos residuos que quedan de la uva vamos a poder hacer un extracto que va a servir como tintura, ¿sí? Y que ahí estamos viendo alguna imagen, se vende, por ejemplo, para teñir telas o para todo lo que tiene que ver con indumentaria. También, obviamente, de los residuos del proceso productivo de, por ejemplo, la producción de un vino, se hacen mezclas para productos que son de consumo para animales de granja. También son parte esos ollejos y esos materiales que quedan para ese tipo de alimentos. Cremas. Se hacen cremas con esto que queda, esto que veíamos antes, se hacen procesamiento. Exactamente. Exfoliantes. Ahí se hacen exfoliantes, se hacen cremas. Pensemos que la uva tiene antioxidantes. Entonces, en su piel, esos antioxidantes, cuando vos utilizás para hacer algún aceite o alguna crema facial, bueno, hay parte, digamos, parte de estos componentes antioxidantes. Astringentes. Hay astringentes para hacer la limpieza y hay también estas componentes que tienen que ver con rejuvenecimiento de la piel o mantener la piel más lozana, más joven. Vamos a encontrar también que se hace harina de estos residuos, ¿sí? Harina de uva es una harina sin gluten que se utiliza para productos que tienen que ver con el consumo para animales, pero también con productos que tienen que ver con el consumo para humanos. Así que es un tipo de harina, así como hay harina de coco o harina de otros elementos de otras vegetales, bueno, de almendra, ahí está. Bueno, con uva también podemos hacer harina para hacer alimentos para animales o también para ser utilizado en alimentos para personas. Y acá vengo con algo que es muy novedoso, que ya existe en Europa y que está sucediendo, y vamos a hablar de dos marcas en particular, que es hacer cuero de uva.
Con eso que ahí estamos viendo lo que es este cuero de uva, con eso que queda, ese material que veíamos recién, que es ese material restante que tiene piel de uva, tallos, restos de semilla, se puede hacer un cuero que obviamente es vegano, es ecológico, es biodegradable, es flexible, es resistente, y lo que se está haciendo sobre todo con este material en Europa son zapatillas. ¿Sí? Calzado. Ahí estamos viendo un ejemplo, este que estamos viendo ahí es el Z Alpha Milesim, que se está haciendo desde 2020, la hace una diseñadora que se llama Laura Babin, y ahí lo estamos viendo en su caja. Esa es la caja de la bodega, una bodega muy antigua, europea, que está haciendo en colaboración con esta diseñadora estas zapatillas que se hacen con lo que se llama cuero de uva, que básicamente utiliza el orujo, que es la piel, las pepitas, las ramas, todo esto que queda de la vendimia, se seca en horno, se tritura, se hace un polvo y se mezcla con algodón reciclado, con aceite vegetal y con agua, y con esta mezcla se produce este cuero vegetal que se está utilizando para hacer estas zapatillas que estamos viendo, por ejemplo, acá, que como decía, son francesas, se venden en Burdeos, están disponibles, surgieron hace muy pocos meses y son una forma más de encontrar nuevos usos para estos restos que decíamos de la uva. Y no son las únicas, estas que estamos viendo ahora se llaman Jux, estas son españolas, estas que estamos viendo ahora, que son también muy finitas, muy livianas, están también hechas con piel de uva, semillas y tallos. ¿Te quedas aparte sin vino y...? No, claro, y procesás la zapatilla. Se utiliza un 50% menos de agua en este proceso productivo que con otros materiales de origen animal. Se aprovechan estos residuos, son mucho más flexibles. En estas que estábamos viendo recién, las que son como de un solo color, adentro tienen lana merina para darle más suavidad en el interior, y la suela se hace de caña de azúcar. En este caso, en el caso de las Jux, hacen todo con todos elementos reciclables. Claro. Por lo cual también tiene que ver con esto, de no utilizar ningún tipo de componente. Mira qué lindas, ahí las estamos viendo. Esta es de vino tinto, de tinto. Sí, esas son las que se hacen en Madrid, las que estábamos viendo recién. Y un poco cuando vos ves la comunicación te hablan de que son flexibles, de que son livianas, obviamente son waterproof, son resistentes al agua y tienen esto, no hay ningún componente de origen animal en el proceso productivo de la materia prima que se utiliza para hacer estas zapatillas. Se usa caña, se usa restos de uva del proceso productivo de vino de España. En el caso anterior que veíamos, el de la caja que hablaba de un chateau francés en Burdeos, por lo cual hablamos de un montón de usos posibles que nos abren una ventana a pensar como muchas de las cosas o de los componentes o de los productos que consumimos y de sus derivados tienen múltiples usos, ¿no? Esta es una edición especial que te la venden así como si fuera un vino. Una cajita, claro, un vinito. Exactamente, de Chateau Le Peyral, un Chateau, un Grand Cru francés muy conocido. Estas te salen 160 euros. Bueno. Tienen un costo, ¿no? Tienen un costo, pero esas son una edición especial, ¿no? Que viene en la cajita, con la imagen. ¿Y cuánto me sale el vino ese, por ejemplo, que me dice ese vino te sale un poquito más que eso. Tienes que hacerte de una de esas. Te sale unos 350, 400 euros un Grand Cru en Francia, ¿sí? Por lo cual la zapatilla es como un adicional o un algo accesorio, pero me parece que lo más interesante es el uso de componentes derivados de lo que es la producción de vitivinícola, en estos dos casos que veíamos de las zapatillas, en un caso de España, en el otro caso de Francia, donde si no todo eso se estaría tirando. Y de hecho hay un uso que yo no mencioné, hablé de aceites de vino, de pasas, de este cuero vegetal, de las cremas, de las harinas, de las tinturas. Mucho de esto que estábamos viendo ahí, de ese orujo que sobra, se utiliza también para hacer compost, que es reutilizado en los mismos viñedos. Por lo cual este concepto de en el mundo, por lo menos en este caso del vino, o de lo que tiene que ver con la vitivinicultura, utilizar hasta el último componente que surge del proceso productivo en algún derivado, me parece una manera interesante de ver el mundo de la agricultura en general, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que consumimos? Todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no es cierto? Y cómo podemos reciclarlo, cómo podemos impactar menos el ambiente, cómo podemos generar menos residuos, menos basura. Me parece que está bueno verlo, en este caso en el mundo de la uva, y con dos productos que por ahí son más concretos y más visibles para nosotros, ¿no?